Saludos a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es José Alexander Álvarez Herrera. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, y en esta ocasión realizaré una presentación de la materia Psicopedagogía en la Enseñanza de la Matemática sobre la temática de las diferentes dificultades del aprendizaje y atención y sobre cómo éstas pueden afectar el aprendizaje de las matemáticas. Así que vamos a comenzar con el tema. Como las diferentes dificultades de aprendizaje y atención pueden causar problemas con las matemáticas. Bien, para comenzar tenemos una introducción, la cual nos dice que la enseñanza de la matemática no es una tarea simple o sencilla, ya que hay muchas incertidumbres que tienen que ver con la preparación matemática del docente, así como también la preparación del estudiante. Pero también existen otras razones que tienen que ver con la forma en que las personas tenemos de aprender. Los problemas de aprendizaje matemático también son muy comunes, eh, más comunes de lo que normalmente se piensa. También tenemos que existen diversas encuestas realizadas, las cuales nos indican que existe un gran porcentaje de alumnos que llegan al final de su escolaridad careciendo de la competencia matemática necesaria y sin mostrar interés por esta disciplina. También tenemos que cuando los alumnos alcanzan el nivel universitario para iniciar una carrera científica, se encuentran con socavones difíciles de superar, es decir, con dificultades no resueltas en cuanto a la adquisición de habilidades y competencias matemáticas, por lo que se pide una capacidad de análisis para lo que no han sido entrenados. Lo que mencionaba anteriormente, muchas personas han tenido dificultades para adquirir habilidades o destrezas o incluso los conocimientos propiamente dichos en lo que es la matemática. Entonces, cuando llegan a una educación superior se encuentran con muchas dificultades, ya que se pide un nivel, digamos, un poco eh, alto de lo que es las competencias matemáticas. También existen otros factores que no tienen que ver con el profesor o con la manera en que éste imparte los contenidos, sino que tienen que ver con condiciones propias del estudiante que no le permiten tener un proceso de aprendizaje efectivo de las matemáticas. Dichos trastornos son conocidos como DAM o dificultades de aprendizaje de la matemática. DAM es una forma abreviada de escribir esto que les acabo de mencionar, lo que es dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Tenemos que estos trastornos o condiciones especiales de los estudiantes se presentan relativamente con mucha frecuencia en los alumnos a temprana edad, antes de los 12 años, es decir, en la niñez. Cabe mencionar también que dichos trastornos están fuera del control de los estudiantes, por lo que sin la ayuda adecuada es muy difícil que estos sean superados. Lo que nos quiere decir que estas condiciones no son porque el estudiante en sí no quiere o no le interesa tener un aprendizaje en las matemáticas, sino que están fuera del control de ellos mismos. Bien, para esta presentación de este tema vamos a estudiar algunas dificultades de aprendizaje y atención, las cuales son la discalculia, la dislexia, las dificultades del procesamiento visual y también los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o por sus siglas TDAH. Bien, continuamos con lo que es discalculia, para lo cual vamos a tener una definición y vamos a retomar a un autor que se llama Coase, que en 1974 él estableció la primera definición como tal de lo que es la discalculia.
y nos dice que se refiere a un trastorno estructural de habilidades matemáticas que se ha originado por un trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que constituyen la maduración de las habilidades matemáticas adecuadas para la edad. Es decir, que la discalculia tiene su origen en un trastorno genético, es decir, es algo biológico, algo que la persona no puede controlar. También tenemos que la discalculia se debe a un trastorno congénito, es decir, que es de componente genético. Lo normal es que alguno de los padres de los niños con discalculia presentara también dificultades en el aprendizaje de la aritmética. Cuando uno de los padres presenta dificultades en lo que es las matemáticas, podría ser que esta persona padece de este trastorno que se llama discalculia, por lo que sus hijos están altamente propensos a padecerla también, ya que este trastorno tiene un componente genético, es decir, que pasa de una generación a otra. Bien, vamos a ver la conexión que este trastorno tiene con las matemáticas. Eh, Tenemos la primera que dice que la falta de sentido numérico afecta la habilidad para contar, dominar información matemática básica. Esa es la primera conexión, ya que las personas que sufren este trastorno eh, carecen de un sentido numérico efectivo, lo cual pues les afecta en lo que es la aplicación de procesos matemáticos muy básicos, como puede ser la suma, la resta o la multiplicación. También tenemos la segunda que dice que esta discapacidad específica del aprendizaje complica poder entender los números y los conceptos matemáticos. La persona que sufre el trastorno de discalculia se le dificulta mucho poder aprender y poder entender los números y los conceptos que se manejan en lo que es la asignatura de las matemáticas. También tenemos la tercera que nos dice que los estudiantes con discalculia podrían no saber intuitivamente cómo se relacionan los números entre sí. Por ejemplo, que 9 es mayor que 3. Esta es una de las conexiones que tiene la discalculia con la matemática. Eh, Muchos estudiantes se encuentran con el problema de que no saben relacionar eh, dos o más números. Por ejemplo, lo que nos menciona acá es que los estudiantes no son capaces de diferenciar que un número es mayor que otro, lo cual les puede causar a ellos problemas mayores en lo que es otros procesos matemáticos un poco más complejos. Algunas dificultades específicas de la discalculia son la dificultad para sumar, restar y multiplicar, lo que mencionaba anteriormente. También presentan dificultad para reconocer patrones y ordenar objetos por tamaño, forma y color. Es decir, que cuando el docente plantea un ejercicio que requiere ordenar una cierta cantidad de objetos de acuerdo a su tamaño, su forma o su color, el estudiante tiene muchos problemas para realizar esta actividad que puede parecer sencilla, pero que debido al trastorno que ellos padecen se les hace un poco complicado. La siguiente nos dice que no pueden relacionar números con situaciones de la vida real, como que el número 3 se usa para cualquier grupo que incluya tres cosas. Esta es una de las dificultades específicas de las personas que sufren discalculia, que no pueden relacionar aquellos conceptos o aquellos procesos matemáticos a lo que es su vida diaria. La siguiente nos dice que no entienden el lenguaje matemático como el significado de mayor que o menor que. Esto se refiere a los símbolos matemáticos que indican que una cantidad o un número es mayor que otro o menor que otro. Eh, a las personas que sufren discalculia se les dificulta o no entienden en su totalidad el significado no solamente de estos símbolos, sino de otros como el más, el menos,
diferentes simbologías que se usan en matemáticas. Ellos son incapaces de entender ese lenguaje matemático y esto se debe al mismo trastorno que ellos padecen. La siguiente nos dice, problemas para leer la hora, gráficos u otras representaciones visuales de conceptos matemáticos. Las personas que padecen este trastorno tienen muchas dificultades para poder leer esto que nos menciona acá en el ejemplo, como lo es algo tan sencillo como leer la hora, los gráficos o diferentes representaciones, por ejemplo, esquemas en la pizarra que tengan que ver con conceptos o procesos matemáticos, o carteles, o incluso actividades en la computadora, todo lo que tenga que ver con representaciones o conceptos matemáticos se les dificulta demasiado entenderlos. Y esto se debe principalmente al mismo trastorno que podrían padecer, el cual es la discalculia. Vamos a mencionar ahora algunos de los síntomas para poder conocer si un niño podría padecer del trastorno de la discalculia. Tenemos primero que el niño no logra una correcta escritura en el aprendizaje de los números. Es decir, aquel estudiante que repite una, otra y otra vez la escritura de los números y no logra hacerlo de una manera correcta o efectiva, a tal grado que se dificulta demasiado leer alguna cantidad que estos niños han escrito porque ellos son incapaces de escribirlos correctamente. También tenemos la segunda, no realiza series, es decir, si al niño se le pide que escriba los números del 1 al 10, esta tarea que puede parecer sencilla se les dificulta demasiado. Entonces, ellos son incapaces de poder establecer un patrón a seguir en una serie de objetos o de números, lo cual pues les afecta grandemente en la ejecución de procesos matemáticos. La siguiente nos dice, no pueden resolver problemas matemáticos simples, lo que mencionábamos anteriormente. Procesos como la suma o la resta, pues se les dificulta demasiado y a tal punto de que no pueden resolverlos para nada. La siguiente nos dice que cuentan con los dedos incluso para resolver problemas de una sola cifra numérica. Esta es una característica de las personas que sufren el trastorno de la discalculia. Por ejemplo, para sumar 2 más 2, ellos usan los dedos de las manos para poder realizar la suma, ya que no pueden hacer una representación mental de esta operación para obtener el resultado correcto. Entonces ellos se auxilian de los dedos para poder realizar la operación. La siguiente nos dice, dificultades con la identificación de los números, escribir y nombrar. Lo que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Se les dificulta escribir los números y también se les dificulta nombrarlos. Es decir, que el docente puede escribir una serie de números en el pizarrón y los niños los estudiantes son incapaces de poder nombrar correctamente un número, a tal punto de que podrían confundirse generalmente con el 9 y el 6. Ellos tienden a intercambiar y a interpretar el 6 como el 9 y el 9 como el 6. También tenemos la siguiente que dice que confunden los signos de la suma, resta, división y multiplicación. Las personas que sufren este trastorno, al encontrarse realizando diversos procesos matemáticos como lo es la suma, la resta, la división y la multiplicación, confunden los signos y podrían realizar de manera incorrecta los procesos.
Esto debido a la misma confusión que ellos tienen de los diferentes símbolos. Eh, La siguiente dice que invierte, rota y transpone los números. Por ejemplo, el 6 con el 9. Lo que mencionaba anteriormente, que esta es una de las características de las personas que sufren del trastorno de discalculia, eh, que ellos tienden a confundirse bastante con cosas muy sencillas, como por ejemplo eh, leer y escribir los números como el 6 y el 9. Ellos tienden a intercambiarlo y a interpretar lo contrario, como que el primero es el segundo y el segundo significa el primero, es decir, el 6 con el 9 y el 9 significa 6, lo cual sabemos que no es correcto, pero ellos, pues, por la condición que ellos sufren, eh, cometen este tipo de errores. Ahora bien, vamos a ver algunas estrategias para dar solución a este trastorno. Eh, Tenemos que el tratamiento más efectivo para la discalculia es el diagnóstico precoz, ya que cuanto antes se detecte el problema y se ofrezca a los niños las herramientas necesarias y adecuadas que les ayuden a adaptarse al proceso de aprendizaje, existen muchas más probabilidades de evitar un retraso educativo y problemas de autoestima o trastornos más serios. Sabemos que en los centros escolares, al encontrarse un niño con un trastorno de esta naturaleza, pues debido a la dificultad para tener un proceso de aprendizaje de las matemáticas efectivo, eh, podría ser que entre los mismos compañeros, eh, pues tienden a burlarse de determinado niño que sufre este trastorno, lo cual puede generar en el niño problemas de autoestima debido a su condición o incluso puede provocar otros trastornos más serios. Tenemos aquí una serie de estrategias para dar solución. Eh, la primera dice que hay que animar a los estudiantes a visualizar los problemas de matemáticos y darles el tiempo suficiente para ello mismo. Es decir, que se tiene que utilizar diferentes estrategias para que los estudiantes visualicen los problemas matemáticos y también al mismo tiempo que visualicen la manera de cómo van a resolver dichos problemas. Y se les debe dar el tiempo adecuado para que ellos realicen esta acción, ya que sabemos que se les dificulta bastante, por lo que se les debe permitir que ellos se tomen el tiempo suficiente para poder realizar dichos procesos. La segunda nos dice que se debe adaptar los aprendizajes a las capacidades del alumno, sabiendo cuáles son los canales de recepción de la información básicos para este. Lo que nos quiere decir acá es que el docente se debe de tomar el tiempo necesario para conocer al estudiante que sufre este trastorno, ya que de esta manera él va a conocer cuáles son las formas o los canales en los que el alumno puede recibir y asimilar de mejor forma los conceptos o los contenidos matemáticos y así pues tener un aprendizaje más efectivo de lo que es la matemática. La siguiente nos dice que hay que hacer que el estudiante lea problemas en voz alta y escuche con mucha atención, ya que a menudo las dificultades surgen debido a que una persona discalcúlica no comprende bien los problemas de matemáticas. Hay que hacer que el estudiante lea en voz alta y escuche con mucha atención. Esos son los puntos clave, ya que de esta manera el estudiante va a poder asimilar los contenidos matemáticos de una mejor manera, ya que sabemos que el leer en voz alta eh, pues ayuda mucho al proceso de lo que es la memoria. El leer en voz alta y escucharse a uno mismo hablando
facilita que los conceptos o los contenidos pues se asimilen mejor en la memoria, tanto de trabajo como la memoria a corto plazo y a largo plazo, lo cual pues es lo que se busca, ¿verdad? Que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje efectivo, y esta estrategia pues va a ayudar a lo que es ese objetivo. La siguiente dice que hay que dar ejemplos e intentar relacionar los problemas a situaciones de la vida real. Muchas veces los docentes no se toman el tiempo para adecuar los contenidos matemáticos a situaciones de la vida real, lo cual pues afecta mucho a los alumnos que sufren este trastorno, ya que hacer un contenido bastante abstracto se les dificulta lo que es pues, el aprendizaje de los procesos que el docente está enseñando. La siguiente nos dice que se debe proporcionar hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual. Esto se refiere a que cuando el docente pues eh, deja alguna tarea o les da algún material de apoyo para su clase, debe asegurarse que este material no sea, no contenga una gran cantidad de información, lo cual pues no va a permitir que el estudiante que sufre este trastorno eh, tenga un aprendizaje o el material sea de ayuda para él, sino al contrario, al tener este amontonamiento visual que menciona acá, pues el estudiante se desanima, ya que le cuesta bastante lo que es la lectura de, de material matemático, como veíamos anteriormente. Entonces esto va a generar que el estudiante pues no se interese o tenga problemas emocionales al no poder comprender de manera efectiva los contenidos matemáticos. Entonces el docente debe de evitar este tipo de situaciones. Bien, pasando de la discalculia al siguiente trastorno, el cual es la dislexia, pues vamos a dar una pequeña definición, la cual dice que la dislexia es una deficiencia en la lectura y la escritura y también en el aprendizaje. Su causa es una alteración de las zonas cerebrales del lenguaje. También tenemos una pequeña estadística que dice que la dislexia afecta a un 5% de los niños de 7 a 9 años, sobre todo varones, lo cual quiere decir que la población de niños varones pues es más propensa a sufrir este tipo de trastorno. También dice que se le atribuye una causa genética y no está relacionada con la inteligencia, lo cual quiere decir que esto se debe a un componente biológico y que está fuera también del control del estudiante, justo como en el caso anterior, que es algo que el estudiante o la persona no puede controlar. Vamos a ver su conexión con las matemáticas. Eh, Resolver problemas matemáticos implica procesar información visual y auditiva. Eh, la siguiente nos dice que no poder procesar palabras importantes dificulta saber qué operación matemática hay que emplear. Por ejemplo, muchos estudiantes no pueden leer lo que son los problemas matemáticos, entonces ellos no saben qué operación van a utilizar para resolver el problema. También tenemos que puede ser que los estudiantes con dislexia no sean capaces de recordar las instrucciones verbales el tiempo suficiente para poder procesarlas. La típica situación de que el docente se encuentra dictando su clase de matemáticas, entonces el docente da las instrucciones de manera verbal y el estudiante pues no puede mantener
las instrucciones en su memoria el tiempo suficiente para poder procesarlas y saber qué es lo que va a realizar y cómo lo debe realizar. Ahora vamos a ver algunas dificultades específicas en lo que es la dislexia. Nos dice la primera que la dificultad para decodificar, entender y completar problemas matemáticos de lógica. Por ejemplo, cuando el docente les da algún material o les deja alguna tarea a sus estudiantes de matemática, el estudiante no logra entender y no logra asimilar de qué se trata el problema y cuáles son los pasos lógicos que él debe seguir para resolver estos problemas. La siguiente nos dice que hay una dificultad para recordar instrucciones con varios pasos. Es un poco similar a lo que mencionaba anteriormente, que pues el estudiante se le dificulta demasiado recordar las instrucciones y mucho más cuando éstas llevan varios pasos. Es decir, pues que el estudiante no logra completar o no logra realizar las soluciones, no logra encontrar la solución a un problema matemático, ya que es incapaz de recordar las instrucciones que el docente le ha dado para la resolución de dichos problemas. Tenemos la siguiente que nos dice que hay una dificultad para escuchar instrucciones mientras escribe. Es decir, que el estudiante que sufre este trastorno pues no puede realizar ambas actividades al mismo tiempo porque se le dificulta demasiado. Es decir, que o escucha al docente o escribe lo poco que él ha entendido y lo poco que se ha quedado retenido en su memoria de lo que el docente pues, les está diciendo. También la siguiente nos dice que anotaciones deficientes en la clase de matemáticas debido a problemas con la ortografía. Pues esto nos quiere decir que el estudiante tiene muchas faltas de ortografía en lo que son las anotaciones referentes a la clase de matemáticas. Muchas veces pues en la clase de matemáticas se deja un poco de lado lo que es la ortografía porque se piensa que el estudiante simplemente debe aprender a realizar procesos matemáticos o a poder resolver problemas matemáticos. Entonces se deja de lado lo que es la ortografía al momento de escribir, pero esto no debería ser así. Entonces, y los estudiantes que sufren este trastorno, pues eh, tienen demasiados problemas con lo que es la escritura, ya que ellos cometen faltas de ortografía y pues sabemos que es una condición que está fuera de su control, sino que es una deficiencia en su aprendizaje. Tenemos algunas estrategias para dar solución. Bueno, hacer una aclaración de que el déficit cognitivo que produce la dislexia persiste a lo largo de la vida, es decir, que no se cura. Por lo tanto, no podemos hablar de estrategias para dar solución, dado que estamos estableciendo primeramente que no se cura, que no es curable, aunque sus consecuencias y su expresión varían sensiblemente, es decir, de que varía de una persona a otra su grado de afectación. Eh, También nos dice que todo disléxico requiere una ayuda terapéutica que le permita desarrollar y rentabilizar sus recursos. El tratamiento debe ser intensivo y de larga duración. Pues esto quiere decir que una persona que sufre este trastorno debe buscar la ayuda adecuada, la ayuda de especialistas en esta área, lo cual le va a permitir pues desarrollar y usar pues sus recursos cognitivos. Cuando habla de recursos, estamos hablando de sus recursos cognitivos para lo que es el aprendizaje de las matemáticas, lo cual pues esta ayuda terapéutica le va a ser de gran ayuda,
también menciona que el tratamiento debe ser intensivo y de larga duración. Es decir, que no va a bastar con un par de sesiones con un especialista para mejorar su condición, sino que esto debe ser por un largo tiempo. Lo siguiente nos dice, es primordial que dicho tratamiento se instaure precozmente, de ser posible antes de terminar el primer curso de enseñanza primaria. Pues esto nos quiere decir que el tratamiento debe iniciarse lo antes posible, es decir, en la niñez, porque es allí cuando se descubre pues por primera vez que un alumno tiene dificultades con lo que es estas situaciones que estamos mencionando, lo que es las dificultades de la lectura y la escritura, lo cual pues está asociado también a provocar problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Eh, bueno, ya que hablamos que no se puede curar este trastorno, eh, pues tenemos alguna serie de sugerencias didácticas para que el alumno disléxico pues tenga un mejor proceso de aprendizaje. La primera dice, enseñanza basada en métodos multisensoriales, es decir, aquellos que utilizan el tacto, el movimiento y el color como canal de aprendizaje, además de la vista y el oído. Esto quiere decir que pues se deben utilizar diferentes estrategias en las cuales se vean involucrados todo el cuerpo y los sentidos del estudiante, y también pues utilizar ciertos materiales coloridos que llamen la atención de los alumnos para que ellos pues tengan un proceso de aprendizaje mucho más efectivo. También nos dice que hay que adaptar el programa de estudios a las necesidades del niño. Sabemos pues que en nuestro sistema educativo existe un programa de estudios que ya está pues establecido por las diferentes autoridades educativas, pero el docente debe hacer una adecuación pues de acuerdo a las necesidades del niño que presente estos trastornos, para que esto le ayude a tener un mejor proceso de aprendizaje en lo que es la escuela y principalmente en lo que es la asignatura de matemáticas. También hay que establecer un equipo con el niño y sus padres para ayudarle y acompañarlo en su dislexia. Es primordial de que pues se tomen las acciones necesarias en conjunto con los padres de familia, con los padres de los niños que padecen este trastorno, para que esto pues sirva como una ayuda y como un acompañamiento, como un apoyo al niño en el proceso de aprendizaje, ya que este se dificulta por este trastorno que estamos viendo, el cual es la dislexia. La siguiente dice que no permitir que los compañeros se burlen del niño y explicarles lo que es la dislexia. Como mencionaba en cierta parte anteriormente, pues, al presentarse en un estudiante este tipo de trastornos, pues sus demás compañeros podrían tender a hacerle burlas o a reírse de él, diferentes situaciones que se dan en el aula debido a su condición. Entonces esto no se debe permitir, ya que le puede generar al niño problemas de autoestima. Por el contrario, se debe explicar a todos los alumnos lo que es este trastorno y qué es lo que implica para el niño. Es decir, explicarles que es algo que no está en el control de la persona, sino que es algo que ellos no pueden controlar y que pues les afecta en lo que es su proceso de aprendizaje. Vamos a ver otro trastorno, eh, el cual es las dificultades de procesamiento visual. Lo primero, pues, como en las, eh, como en los trastornos anteriores, vamos a tener una definición, la cual dice que el trastorno del procesamiento visual se refiere a una capacidad reducida para dar sentido
a la información que se recibe a través de los ojos. Esto es diferente de los problemas que involucran la vista o la nitidez de la visión. Eh, Como su nombre lo dice, es trastorno del procesamiento. Procesar. Procesar es el problema que se presenta pues en diferentes estudiantes. eh, pues tienen muchas dificultades para procesar la información que se les está presentando, y lo cual pues no significa que ellos tengan problemas de visión como tal, como eh, ceguera o miopía o diferentes situaciones que tienen que ver con la visión. Pues esto es diferente, ya que ellos pues pueden observar y pueden mirar de manera correcta toda la información que se les presenta. Ellos no tienen ningún problema para ver la información. El problema radica en el procesamiento de esta información, es decir, que ellos tienen muchos problemas para, por ejemplo, interpretar cierto contenido matemático. eh, Ellos tienen problemas para esto, para procesar la información que se les presenta, y pues, como decíamos, no tiene nada que ver con si tienen problemas de visión o no. Ahora bien, vamos a ver. Continuamos acá. Dice que las dificultades del procesamiento visual no solo afectan la manera en la que un niño aprende, también impactan la habilidad de hacer cosas rutinarias, tales como separar un par de medias del mismo color o jugar con un balón de fútbol, por ejemplo. Las dificultades del procesamiento visual pueden causar problemas con la socialización y la autoestima, y algunos niños se frustran y se aíslan. Debido a la condición que sufren, muchos niños pueden tener problemas con la socialización, es decir, con el hacer amigos en la escuela o fuera de la escuela. Entonces esto les causa lo que es una baja autoestima, y algunos niños pues no pueden soportar estas situaciones y se frustran hasta el punto de que ellos se aíslan y no quieren hablar con nadie, o no quieren hacer diferentes actividades, tanto en la escuela como con la familia, y esto pues inevitablemente les afecta en su proceso de aprendizaje en la escuela, no solo de las matemáticas, sino también de las diferentes disciplinas que se les enseñan. Las dificultades con el procesamiento visual no son lo mismo que la dislexia, pero pueden ocurrir conjuntamente y tener síntomas parecidos. Como vimos anteriormente, pues la dislexia es un trastorno de la lectura y la escritura, pero no es lo mismo que una dificultad con el procesamiento visual. Sí pueden ser muy parecidos y sí pueden ocurrir al mismo tiempo en un estudiante. Incluso tienen síntomas parecidos, pero se necesita pues un buen diagnóstico para poder determinar cuál de los dos trastornos es el que el estudiante sufre, o incluso pues determinar si sufre de los dos trastornos al mismo tiempo. Los trastornos de procesamiento visual implican dificultades para comprender la información visual, como el movimiento, las relaciones espaciales de forma o dirección. Es decir, que el niño que sufre este tipo de trastornos se le dificulta pues comprender información como el movimiento o relaciones espaciales, como podríamos poner un ejemplo, determinar qué objeto es más grande que otro, o qué objeto contiene más cantidad de determinada sustancia, o también se les dificulta pues comprender lo que es las diferentes formas, digamos pueden confundir un triángulo con un cuadrado, eh, etcétera, etcétera. Pues a ellos se les dificulta lo que es realizar este tipo de actividades o comprender este tipo de información. Tenemos su conexión con las matemáticas.
lo cual nos dice que hacer cálculos matemáticos requiere distinguir números y símbolos. También tenemos que puede ser que los estudiantes no sean capaces de distinguir símbolos de más, menos e igual, o números como 6 y 9. Lo que decíamos, que estas parecen realmente que son características o que son síntomas de lo que es la dislexia, porque igual que en este trastorno, pues tenemos las mismas dificultades, como mencionábamos, son dificultades muy similares a la dislexia, pero que no necesariamente pues se trata de una dislexia, podría ser que sea una deficiencia en el procesamiento visual. También dice, puede ser que tengan problemas para reconocer patrones, alinear problemas matemáticos, interpretar gráficos y tablas. Como decíamos, se dificulta para el estudiante procesar ciertos contenidos o informaciones matemáticas, tales como un gráfico o una tabla que el docente pueda presentarles o utilizar para apoyar su clase de matemáticas. Tenemos algunas dificultades específicas. Tenemos la primera que dice que errores de cálculos debido a que ignoran la función de los signos y a que confunden símbolos y números parecidos. Como decíamos anteriormente, un niño puede confundir los símbolos de la suma o la resta, entonces esto pues conlleva que ellos no puedan efectuar operaciones básicas de una manera correcta, sino que lo hacen de una manera errónea y esto se debe pues al mismo trastorno que pues, padecen. También tenemos la segunda que dice que se distraen cuando se enseña usando gráficos y tablas, ya que a ellos les cuesta mucho entender este tipo de información, pues tienden a distraerse cuando el maestro está presentando sus contenidos usando este tipo de apoyos. También errores debidos a columnas de números mal alineadas. Por ejemplo, se pide que el estudiante realice una suma de diferentes cantidades y pues ellos tienen problemas para alinear de una forma correcta a las diferentes cantidades que se le han presentado, lo cual conlleva a que ellos realicen una operación de una manera errónea y tengan un resultado que no es el correcto. Tenemos algunas estrategias para dar solución o mejorar este tipo de dificultades de procesamiento visual, lo cual la primera dice, fomente las habilidades para diferenciar, destacando las variaciones como el círculo está en la parte de abajo del 6 y en la parte de arriba del 9. Es decir, de que se debe tomar el tiempo necesario para poder enseñarle al niño a diferenciar diferentes expresiones o diferentes situaciones. Por ejemplo, algo básico y algo muy común que es confundir el número 6 con el 9. Entonces, se debe tomar el tiempo necesario para poder mejorar este tipo de situaciones en los estudiantes. También nos dice, reduzca el desorden visual cubriendo las hojas de ejercicio para que su hijo pueda enfocarse en un ejercicio a la vez. Cuando el docente pues deja por ejemplo, digamos una guía de ejercicios, eh, se debe cubrir, digamos, la mayor parte de la hoja que no se está utilizando para que el estudiante pues vea solamente un ejercicio a la vez y pues esto le va a ayudar para que no se confunda y pueda realizar los diferentes procesos de una manera correcta. La siguiente estrategia nos dice que hay que describir verbalmente las imágenes visuales. Eh, Cuando el docente pues le presenta a los estudiantes diferentes imágenes, es necesario que el docente pues les explique de una manera verbal
lo que significan dichas imágenes. Por ejemplo, si se le presenta un triángulo, él debe expresar qué es un triángulo y cuáles son sus características, y pues así el estudiante va a asimilar de una mejor manera esta información, lo cual le va a servir luego para la realización de eh, diferentes procesos con lo que ha aprendido. Luego dice, haga que los estudiantes utilicen el papel cuadriculado para ayudarlo a que alinee las columnas de números, lo que mencionábamos anteriormente. Esta es una muy buena estrategia para lograr que el estudiante pueda alinear las columnas de diferentes secuencias de números, y lo cual le va a ayudar pues a realizar un cálculo correcto, una operación de una manera correcta, y pues de esta manera tener un proceso de aprendizaje de las matemáticas efectivo. Bien, pasamos al siguiente trastorno, el cual pues se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o por sus siglas TDAH. Tenemos aquí una definición que dice que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, que afecta entre el 5 y el 10% de la población infantil, llegando incluso a la edad adulta en un 60% de los casos. Tal como mencionábamos en los casos anteriores, es una condición pues meramente biológica, lo cual pues está fuera del control del individuo, y pues tenemos la estadística que si bien es cierto podría parecer bajo, pues se presenta con cierta regularidad, y también pues vemos que se prolonga a la edad adulta en un poco más de la mitad de los casos. Tenemos que está caracterizado por una dificultad de mantener atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como cotidianas, y unido a la falta de control de impulsos. El individuo que padece este tipo de trastorno, pues no logra mantener la atención por mucho tiempo en diferentes actividades. Digamos que no puede prestar atención en la clase debido a que sufre este tipo de trastorno. Muchas veces el docente le atribuye a que es porque el estudiante no quiere prestar atención y se encuentra haciendo otras actividades, pero realmente se debe a que él sufre un trastorno, y esto no le permite poner atención no solo a las clases, sino a diferentes actividades que ellos puedan realizar en sus hogares. Pues ellos se les dificulta bastante poner atención por un periodo de tiempo un poco largo. La conexión con las matemáticas son no poner atención cuando hay varios pasos puede causar que los estudiantes cometan errores matemáticos. Como decía, en la clase pues el estudiante pone, digamos, pone atención a lo que el docente está realizando por momentos. Entonces, si el docente se encuentra en el paso 1 de la resolución de un problema y el estudiante pues en ese momento está poniendo atención, y en el paso 2 el estudiante ya está en otra cosa, ya no tiene su atención en el problema matemático, y llega al paso 3 y entonces tiene un momento de que sí está poniendo atención. Este tipo de situaciones son las que le afectan al estudiante y hace que cometa errores matemáticos por la omisión de ciertos pasos que ellos deben seguir, y esto se debe pues al trastorno que ellos sufren. También dice que los alumnos con TDAH pueden no poner atención en partes importantes de las lecciones, o que no se enfoquen en detalles importantes al resolver ejercicios matemáticos.
muy parecido a lo que mencionaba anteriormente. Los estudiantes pues tienden a omitir ciertos detalles o ciertas circunstancias de un problema que se les presenta, entonces ellos son incapaces de resolver de una manera efectiva dichos ejercicios. Eh, También la siguiente nos dice que pueden tener problemas para recordar y o emplear las reglas y fórmulas matemáticas y para seguir una serie de pasos necesarios para resolver ejercicios matemáticos. Eh, Estamos hablando también aquí de una dificultad en lo que es la memoria, ya que al estudiante pues se le dificulta bastante recordar o emplear las fórmulas matemáticas y pues esto conlleva que ellos no puedan seguir los pasos necesarios para resolver diferentes situaciones o diferentes problemas matemáticos debido a la falta de conocimiento de los contenidos o de las fórmulas que han de utilizar. También tenemos las dificultades específicas. Omitir pasos en operaciones como divisiones largas. Por ejemplo, los estudiantes que no recuerden bajar el restante de una cantidad después de restar. Pues es una de las dificultades específicas. También no completar los ejercicios porque no recuerdan los pasos, lo que mencionábamos anteriormente. También no completan ejercicios porque se dan por vencidos. Es decir, pues ellos se frustran al no poder resolver los ejercicios y entonces pues esto no les permite que ellos puedan resolver un problema de principio a fin. También apresurarse impulsivamente a resolver los ejercicios y luego revisar si están correctos. Un estudiante puede pues resolver un ejercicio, pero este no se detiene a ver si el ejercicio está bien hecho o si está correcto. También los niños con hiperactividad manifiestan un déficit de memoria y procesamiento auditivo. El ejemplo más claro son las tablas de multiplicar, donde encuentran una dificultad específica para mantener información numérica en la memoria de trabajo. A los alumnos que sufren este trastorno, pues se les dificulta memorizar ciertos contenidos matemáticos. Un ejemplo claro son las tablas de multiplicar, ya que ellos no logran aprender dicho contenido y entonces esto les dificulta pues la realización de diferentes procesos matemáticos. También tenemos que los fallos en el funcionamiento del sistema de atención, memoria y control ejecutivo pueden ayudarnos a explicar las deficiencias del aprendizaje de las matemáticas de los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. En efecto, la adquisición de automatismos de cálculo depende de la repetición de las asociaciones. Por ejemplo, el repetir que 3 más 3 es igual a 6. Requiere vigilancia e implicación activa. Pues requiere que los padres y los docentes estén siempre alertas, observando el comportamiento del estudiante. También hay que establecer asociaciones que luego han de automatizarse. Todos los términos de la operación deben mantenerse simultáneamente en la memoria. Por consiguiente, si la capacidad de memorizar es limitada, se producirá una pérdida de información con consecuencias fatales en los resultados. Es decir, que se debe trabajar para que los estudiantes logren mantener la información de todos los componentes de un ejercicio en su memoria de trabajo, pues, y esto les va a ayudar a que ellos puedan resolver los problemas de una manera efectiva y correcta. Además, junto a las limitaciones para acceder rápidamente a la memoria, los estudiantes con trastorno de déficit de atención suelen desplegar estrategias inmaduras de conteo. Por ejemplo, contar todo en lugar de contar a partir de.
si al estudiante se le presenta una serie de números o de objetos y se le pide que los cuente y se interrumpe a mitad de dicha actividad, pues el estudiante es incapaz de seguir el conteo en el lugar donde se quedó, sino que pues inicia nuevamente desde cero. Entonces esta es una situación que se da pues en los estudiantes que sufren este trastorno. Tenemos algunas estrategias para dar solución, las cuales son desarrollar trucos de memoria para ayudar al estudiante a recordar el orden de las operaciones, también destacar operaciones diferentes con colores diferentes para ayudarlo a identificar información importante. La siguiente es que el maestro debe proporcionar notas que destaquen cada paso requerido para completar ejercicios matemáticos. Y la última, el estudiante debe practicar operaciones matemáticas con frecuencia. Es decir, que el estudiante debe practicar las diferentes operaciones y ejercicios matemáticos, no solo en el momento que se encuentra en el salón de clases, en la clase de matemáticas, sino también en diferentes momentos, como por ejemplo en el hogar. Él debe dedicar un tiempo a practicar las operaciones matemáticas, lo cual le va a ayudar pues a tener un mejor proceso de aprendizaje de ellas. Bien, después de todo este proceso de exposición de las diferentes dificultades en el aprendizaje y atención, pues llegamos a una serie de conclusiones que pues, vamos a detallar a continuación. La primera es que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas son trastornos que se presentan con relativa frecuencia en ciertos estudiantes, con características en la mayoría de los casos biológicas. Lo que veíamos pues en cada uno de los trastornos que vimos pues, se refiere a situaciones biológicas que están fuera del control de los estudiantes. También propician su aparición generalmente en la edad temprana y en la mayoría de los casos se mantienen presentes hasta la edad adulta. Es decir, que desde la niñez pues los estudiantes van presentando una serie de síntomas que pues son precursores de la aparición de estos trastornos y pues en una gran cantidad de casos estos trastornos se mantienen hasta que la persona se convierte en un adulto. También tenemos que las dificultades del aprendizaje y atención están estrechamente relacionadas con las deficiencias del aprendizaje de las matemáticas, ya que los estudiantes que padecen dicho trastorno por lo general presentan problemas para comprender los contenidos matemáticos y por lo tanto no son capaces de resolver efectivamente problemas con aplicaciones matemáticas. La siguiente conclusión nos dice que si bien es cierto que las dificultades del aprendizaje de las matemáticas pueden ser tratadas por diferentes especialistas, estas son condiciones que predominan prácticamente toda la vida, pues, lo cual nos dice que con la intervención adecuada pueden mejorarse considerablemente, incluso casi desaparecer por completo. Pues estos diferentes trastornos que hemos visto son pues condiciones que predominan pues a lo largo de toda la vida de las personas que las padecen, pero con la intervención de los especialistas indicados y adecuados, pues que se pueden emplear diferentes estrategias para mejorar estas situaciones, incluso pueden llegar a casi presentarse mínimamente hasta el punto de casi desaparecer. Tenemos la bibliografía consultada para este trabajo, la cual pues cualquiera de ustedes puede consultar en cualquier momento.
Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho por la atención prestada a este video y espero que la información haya sido lo suficientemente clara y que sea de gran ayuda para todas las personas que puedan tener acceso a este video. Así que me despido y será hasta una nueva ocasión. Gracias.